¿Cómo han estado? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Entrevistas CNN. A esta hora en nuestro canal vamos a profundizar en este libro que tengo en mi mano. Se llama Terremoto o Terremoto, como esa frase exclamativa que solemos decir en medio de una emergencia, en este caso un terremoto. Es un libro para niños y niñas y su autora es Denise Quesada. Vamos a conectar con ella a esta hora en CNN Chile. ¿Cómo has estado, Denise? Bienvenida. Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Denise. Quisiera partir esta conversación con un dato histórico que me parece fundamental. Chile es uno de los países más sísmicos del mundo. Tenemos el récord de 1960 con una magnitud 9.5 y lo que sucedió en 2010 con magnitud 8.8, terremotos súper destructivos. Y esos eventos, esas emergencias te llevan a lanzar tu segunda publicación que está enfocada en esta emergencia, pero por primera vez, en el caso de tu experiencia, focalizada particularmente en niños y niñas. Terremoto es el título de esta publicación que tú también ahí la tienes en tu mano, como lo vemos a esta hora. ¿Cómo está narrada esta historia, Denise? Esta historia está narrada en un hecho verídico. Es una historia real de Matías, un niño de 8 años que le toca vivir el 27 de febrero del año 2010. Y Matías, a medida que avanza, con sus miedos, pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Un camionero dice, es un terremoto, arranquen. Entonces él pregunta, ¿qué es un terremoto? Y mientras avanza, responde lo que es un terremoto. Después parece que es un tsunami, pero ¿qué es un tsunami? Entonces a medida que avanza, él se hace las preguntas, pero también están las respuestas. Nos explica Matías qué son las escalas de Richter, de Mercalli, qué son las placas tectónicas, y así a medida que avanza. Entonces, a través de una historia real del 27F, buscamos educar a todos los niños desde la primera infancia, porque hay más de 10 generaciones que todavía no han vivido ningún terremoto ni tsunami en nuestro país. Claro, pensando en los niños y niñas que nacieron luego del 2010, ¿cómo llegaste a la historia de Matías, Denise? ¿Cómo conociste esa historia? Matías es mi hijo. Ah. Acá en este otro es mi libro donde yo voy a buscar a mi hijo que está desaparecido para el 27F. Es mi historia, es la búsqueda de Matías que está desaparecido. Ese es tu primer libro sobre terremotos, sí. Mi 27F, yo soy la periodista que caminó alrededor de 500 kilómetros en busca de Matías que estaba inubicable, desaparecido para el 27F. Entonces, años después, la contraparte, la historia de Matías, está en este libro. Y que también, Matías estaba desaparecido porque efectivamente había ido al médico con sus abuelos. Claro, Matías estaba en la zona del epicentro, estaba en Chobellén, en Curanipe, que queda a 10 minutos del epicentro. Entonces, obviamente, como en ese momento el país se cayó por completo, no funcionaban los teléfonos, se abrieron los caminos, no funcionaban ni el metro, ni los buses, ni los aviones, se paralizó completamente, no había ninguna forma de saber, y las pocas noticias que habían de la zona afectada nos decían que había desaparecido la isla, que había desaparecido toda la costa de la séptima región. ¿En cuánto tiempo lograste saber de él? 72 horas aproximadamente que caminé. Hice dedo o stop, como lo dicen en algunos países, para que la poca gente que iba ingresando a la zona del epicentro me pudiera acercar para saber algo de Matías. Imagínate, y afortunadamente el final fue positivo. Tú encontraste a tu hijo, pero me imagino lo angustiante, Denise, que deben haber sido esos 3 días, esas 72 horas en la incertidumbre y con una falta de comunicación enorme que tenía nuestro país. Estamos hablando del año 2010, donde incluso los sistemas de telecomunicaciones se pusieron a prueba y no necesariamente pasaron todas las pruebas. Eso lo sabemos ya a estas alturas. Así es, quedamos en evidencia que en ese momento Chile se paralizó. Sí. Chile no estaba a la altura de lo que pensábamos en manejo de un terremoto de esta magnitud. Tenemos que tener claro que Chile está en el número 35 de los países con más riesgo de terremoto y tsunami. De 193 países, estamos en el número 35. Entonces, es nuestro deber. Yo en el momento cuando
del libro anterior es del plan lector de muchos colegios del país. Me estaban diciendo, esto es desde séptimo básico hasta cuarto medio. Sí. Lo usan en el plan lector, en los talleres de literatura, de historia. Dice, ¿qué pasa con los más pequeños? Si ya los adultos, cuando yo les muestro imágenes antes de empezar este taller de cultura preventiva, me dicen, oh, que la película, qué fuerte. Y yo les digo que no es una película, es lo que pasó acá en el año 2010, cuando vi la necesidad de escribir para los más pequeños, desde los jardines infantiles hasta quinto, sexto básico. Y Denise, yo te Son... agradezco, perdón que te interrumpa, que tú me cuentes tu historia, porque desde un relato que fue muy estremecedor probablemente, e insisto, lo que te decía anteriormente, me cuesta imaginar la incertidumbre y el dolor que debes haber sentido en el año 2010 cuando no encontrabas a tu hijo y al resto de tu familia. Y desde esa experiencia muy dolorosa en esos años sale esto que es clave para seguir fortaleciendo, como tú decías, el trabajo preventivo, que muchas veces, nosotros lo conversamos en nuestros espacios del canal, pareciera ser que nuestro país es más reactivo que preventivo en estas emergencias y en otras. Y hay una parte del libro, que lo tengo abierto acá, que me llama harto la atención y tiene que ver precisamente con lo que estamos hablando. Los personajes que, bueno, está Matías, están sus abuelos que van en el auto, se dan cuenta que hay un terremoto y se encuentran con un camión de frente. El camionero dice, es un terremoto, deben arrancar al cerro porque se viene un tsunami, les dice el chofer del camión. Y esa afirmación no necesariamente todo el mundo la sabía. ¿Por qué? Porque falta fortalecer el trabajo preventivo, Denise. Así es, nos damos cuenta que somos un país claramente, como tú dices, reactivo, y se quedó en evidencia no solamente en el 2010, después hubo un sismo importante el 2014 y también ha pasado con los incendios, que somos reactivos. Sí. Y lo que yo quiero, y esta evangelización que yo digo, pero desde, no sé si, no es de la parte religiosa, pero desde poder llegar a cada rincón de nuestro país, que no sabe, que no ha vivido y que no maneja y que ven tan lejano un terremoto. Nosotros, como estábamos diciendo, somos uno de los países con más riesgos en este momento y necesitamos que este libro no solamente es para los niños, es un tema, es un libro que se puede leer y manejar y estudiar en familia, en la mesa. Hace poquitos días yo estaba en un colegio en Machalí y le explicaba a estos niños, 100 niños de primero básico. ¿Saben lo que es una escala? No sabían. ¿Saben lo que es un terremoto? Tampoco. Sí tenían claro que tenían un plan que era, no lo llaman Operación Daisy, ellos decían, tenían otro término, que tenían que arrancar. Yo les decía que no solamente tenían que estar preparados para arrancar, sino tenía que ya sumergirse en el tema, saber de qué se trata, perder el miedo, saber que estos movimientos no son culpa de nadie, porque antiguamente, no sé, a mi edad, cuando yo era pequeña, yo viví el terremoto del 85 también. Yo me acuerdo que algunas vecinas, porque uno salió a la calle, decían por mi culpa o qué hice. No, estos terremotos no son culpa de nadie, estos tsunamis no son culpa de nadie. Obviamente que tenemos que tener todas las condiciones para que no ocurra todas estas muertes que para después que nos estamos afecte, claro, nos afecte lo menos posible. Siempre yo digamos. digo, exacto. ¿cómo? Para que nos afecte lo menos posible. Claro, yo digo, educar para no lamentar. Así yo empiezo mi relación con todos estos niños que ahora les dejé una tarea. Yo sigo en contacto con los niños que después les doy este taller. Les digo, la tarea que tienen fundamental es hacer un plan familiar todos juntos y me lo tienen que mandar. Y ahí los vamos. Y también les pregunto, ¿qué pasa con la mochila? Y todos levantan la mano que tienen mochila y les pregunto, ¿y qué tienen en la mochila? Denise. Nada. Eso. Entonces, no tienen nada. Y tanto los grandes como los pequeños, yo les he hecho charla a carabineros, a empresas, a niños de enseñanza básica y media, y les pregunto y te contaré que siempre no más de 2 o 3 personas, si son adultas, levantan la mano. ¿Y cómo deben ser esos planes familiares, Denise? Perdón que te interrumpa, para que no se nos quede en el tintero. ¿Cómo deben ser esos planes familiares que tú hacías referencia? Yo hablo que estos planes familiares de emergencia tiene que haber uno grande, el grande que tiene que haber una coordinación de la familia y después esta familia tiene que tener varios pequeños planes de emergencia, uno del colegio, otro con los amigos, otro con algún familiar, porque no siempre vamos a estar todos reunidos, podemos estar en el cine, podemos estar en el colegio, en la universidad, en una fiesta. Acá el libro anterior trata que la mayoría estaban en una discoteca y la mayoría de las personas que estuvo en esa discoteca
murió lamentablemente por no saber, por esa desesperación, por no saber calmarse. Aquí también llamamos mucho a la calma, aparte de informarse. Entonces, los invitamos a hacer un plan de acción en familia y tener todas estas bajadas, estos pequeños planes, decir, ¿qué pasa si estoy en el cine? ¿Dónde nos vamos a juntar? Claro. ¿Qué debemos tener? ¿O qué rol va a jugar cada uno en una catástrofe como esta? Yo quiero y creo que al momento de educarnos desde pequeños, y no los tan pequeños, yo creo que los más grandes también necesitan este libro para informarse, porque muchos tampoco saben la diferencia entre una escala y otra escala, y saber cuándo ya es terremoto, qué grado de movimiento. Cuando nosotros no nos podemos sostener en el piso, eso ya nos informa que viene un terremoto. Además, Denise, no siempre, sí, cuéntame. Perdón que te interrumpa, que estamos casi en el tiempo, pero no quisiera dejar de tocar este tema. Importantísimo desde la autoridad empoderar a la ciudadanía para que la misma ciudadanía sepa mantener la calma, sepa actuar, perfeccionar nuestros sistemas de alerta. Yo tengo la sensación que, por ejemplo, la alerta SAE funciona bastante bien con emergencias como esta, como un terremoto, como un sismo, pero no necesariamente de la misma manera, no funciona necesariamente bien, por ejemplo, en emergencias como los incendios, que son mucho más dinámicas, que en algún momento me puede indicar que evacúe hacia allá o que evacúe hacia acá, pero en cosa de segundos el incendio cambia su zona de peligrosidad. Entonces yo creo que ahí también tenemos que ir perfeccionando y empoderando a la ciudadanía para que sepa actuar, sepa tomar buenas decisiones ante una emergencia, en este caso como un terremoto. ¿Posibilidad de que se pueda masificar este libro a más colegios, Denise? En eso estamos. Hay un compromiso de la subsecretaria de la Niñez en adquirir el libro y poder que pueda llegar a los jardines infantiles y a los colegios. En esa campaña estoy. Lamentablemente todavía está un poco lento. Sí, la empresa privada ha donado ya a 2 colegios este libro a las bibliotecas. Ya. Pero, como decía la subsecretaria de la Niñez y también la directora nacional de Senapred, este libro debe llegar a todos los establecimientos educacionales del país y a los jardines infantiles. Es una necesidad porque debemos prevenir para no lamentar. Exacto. Y lo último, Denise, en poquitos segundos, muéstrame la agenda, que es parte de esta saga de publicaciones que tú estás lanzando a propósito de fomentar el trabajo preventivo. También está disponible la agenda, ¿no? Agenda de emergencia. Tenemos esta agenda de emergencia que fue hecha desde la experiencia. Yo creo que si esta agenda de emergencia lo hubiese tenido en un momento, no había pasado todo lo que pasé. Esta agenda dura 2 años. Acá dice que pongas el nombre de la familia. Perfecto. Y también nos explicamos por qué es indispensable tener esta agenda de emergencia familiar que dura. Tenemos un checklist. Esto es lo más importante. Hay que dejar a una persona designada de la familia, ya sea el papá, la mamá o uno de los hijos, la abuela, que se hagan cargo de esto. Y mes a mes, cada integrante designado por esta familia debe chequear si tiene dinero en efectivo. Es tan importante tener dinero en efectivo porque yo para el 27F no tenía dinero en efectivo. Imagínate. Sin pensar, fui a un cajero automático. Exacto. Y obviamente no pude sacar dinero. Y si no es por la voluntad de un vecino que me prestó 50.000 pesos, no habría tenido ningún peso para este trayecto, que tuve que comprar para amasado, que tuve que tener algunos gastos, porque en ese momento yo no llevaba comida, no llevaba agua. Claro. Y una de las cosas que yo les digo a los niños, por eso es tan importante esta agenda de emergencia. Exacto. Y la mochila de emergencia, Denise, para que no los pille desprevenidos. Lamentablemente estamos en el tiempo. Te quiero agradecer. Gracias por este libro, gracias por fomentar la prevención en nuestro país. Tú nos contaste tu historia en Mi 27F, que es tu primera publicación. Ahora entregas esta guía preventiva, práctica para niños, niñas y para las familias en general. Gracias por tu experiencia, gracias por la publicación. ¿Cómo se lee el título? En verdad, así como cuando uno grita en una emergencia. Ya, esa es la parte más lúdica de una historia que es mucho más seria y que está contenida en estas páginas. Gracias, que tengas un excelente día. Gracias a ti. Que estés muy bien, muchas gracias. Y gracias a todos ustedes, nos encontramos en la próxima en CNN Chile.